Bienvenidos a una sesión de podcast en temas relacionados con el desarrollo integral del docente del siglo XXI y cómo el fortalecimiento de competencias blandas es, podríamos decir, analizado por especialistas que son aquellos llamados a mediar en la solución de diferentes temas que ligan competencias blandas, inteligencia emocional, el liderazgo en el aula, la ética, los valores. Y muchas veces también hacen puente con los padres, ¿no? Para esto vamos a tener un podcast adicional y es cómo también este tema de devolución del ser pues implica todo el ecosistema en sí de roles y de actores que están alrededor del estudiante. Un protagonista pues esencial, como siempre lo hemos visto, es el padre de familia y la madre de familia, quienes están allí también para proveer un ambiente de desarrollo de competencias blandas, en donde el estudiante, que es esa persona que está en formación, pues reciba desde el ejemplo también de su familia un peldaño, ¿no? Para que pueda soportar todas estas nuevas habilidades que son para la vida y que pues por más que en colegio hagamos un esfuerzo por formarlas, pues también implican un ambiente social y un ambiente familiar que apalanquen este tipo de comportamientos. Vamos a escuchar muy atentamente a la doctora Rocío Gil. Ella nos va a hacer su presentación frente a su perfil y esperamos que aprovechen mucho cada una de estas reflexiones porque son también pistas, ¿no? Para ver si en nuestro ambiente escolar, en nuestra institución específica, pues situaciones similares a las que ella puede contarnos en este momento, también nos pueden hacer ver en este proceso de autorreflexión cómo podremos también abordar mejoras para que en general, pues tanto el ambiente laboral, el ambiente en el aula, el ambiente de nuestra vida, principalmente personal, como individuos, como personas que queremos mejorar, pues tenga un cambio en pro de todo este proceso de transformación que estamos llevando. Bienvenida, Rocío. Y pues iniciemos por tu presentación. Cuéntanos a los docentes cuál es tu experiencia y pues de qué vamos a hablar hoy. Hola, soy Rocío Gil, terapeuta ocupacional. Tengo 25 años de experiencia trabajando con niños desde los 4 años hasta jóvenes de 18 años y adultos en colegios y servicios de salud con problemas de aprendizaje, con discapacidad cognitiva, motora o sensorial, con fallas a nivel atencional, problemas de aprendizaje a nivel lectoescrito, autismo, hiperactividad, entre otros. Hoy estaremos hablando sobre las habilidades o competencias en los docentes. Espero sea de su interés. Rocío, bueno, en tu trabajo como terapista ocupacional y orientadora de niños y profesores en estos colegios que nos dices que trabajas, ¿qué situaciones se presentan y cuáles son las más frecuentes en la relación docente-estudiante donde se ve la importancia del desarrollo de competencias blandas o denominadas competencias para la vida? Cuéntanos de pronto casos concretos en donde tú veas cómo se visibiliza esa problemática y en qué aspectos es donde más influencia tiene esta confrontación que muchas veces se da por manejo de lado y lado en temas que son cruciales dentro de pues, las prácticas académicas. En mi trabajo como terapeuta ocupacional y orientadora de niños y profesores en los colegios, observo las diferentes situaciones que se presentan en esta relación docente-estudiante que no están presentes o no saben utilizar estas competencias. Por ejemplo, una de las dificultades que más se detecta en aula son las fallas de comunicación, ya que no es efectiva ni asertiva de ninguno de los dos agentes que participan. Un caso específico es, por ejemplo, cuando los estudiantes están después de una evaluación. Entonces el alumno tiene un reclamo sobre la evaluación y la forma como se dirige al docente es hablando fuerte, sin permitir una aclaración, expresa no ser tratado justamente y exige un cambio de nota de inmediato. El docente, al sentirse atacado, responde de una forma inadecuada sin pensar que debe ser capaz de dar una respuesta sin salirse de control, con un lenguaje neutral y una actitud tranquila, pero no. Se presenta y responde de forma inmediata. Al sentirse agredido y contesta: usted no estudió, la nota es lo que se merece y yo no voy a cambiarlo.
Antes de entregar las evaluaciones las revisé varias veces, así que esa es su nota y punto. Aquí es donde, si él hubiese tenido una herramienta en comunicación y gestión de conflictos, pues no se deja llevar de sus emociones, logra manejar y gestionar sus emociones de una forma más tranquila, más clara, y las palabras que el alumno va a dar o comenta en el momento en que se siente él injustamente tratado, pues logra manejarlas de una forma más adecuada, haciendo una revisión frente a la situación, hablando frente a otras personas que puedan ser más equilibradas en cuanto a la toma de decisión, por ejemplo un coordinador, y se lleva el caso de una forma más adecuada sin perder el control y justa para los dos actores del conflicto. Entonces, esa sería la forma como él lo hizo y pues tiene la mejor disposición y derecho en que se ha tratado justamente el docente y justamente el alumno. Esto es una de las mayores dificultades y veo que en gestión de emociones y gestión de conflicto y comunicación es la parte donde el docente tiene más dificultades y debe fortalecerse, ya que en la medida en que se vea enfrentando a situaciones similares se logra desarrollar la habilidad y este docente debe ser más empático y flexible para poder ser modelo para sus alumnos en algún momento. Así como yo gestiono mis emociones, le enseño indirectamente al niño con mi modelamiento a ser más hábil y menos, poco asertivo en cuanto a sus expresiones. En tu opinión, ¿tú crees que los profesores y profesoras son conscientes de su rol de personas modelo a seguir o de ejemplo en actitudes, comportamientos y acciones para los estudiantes y que básicamente ellos tienen esa posibilidad de ser un sello en esa memoria de corto, mediano y largo plazo para que sean ese referente que los estudiantes como personas tengan y traigan a su diario vivir en referencia a la construcción de valores, principios y competencias ya específicamente desde el ser? ¿Tú crees que ellos son conscientes de esa responsabilidad y de ese rol que tienen en estos aspectos? Qué buena pregunta. Mira, opino que no. En la mayoría de los casos los docentes no son conscientes actualmente de su rol como modelo a seguir. Y como ellos son sellos en la memoria de los estudiantes, como marco de referencia en la construcción de valores, principios y competencias, observo que en este momento muchos han cambiado su percepción y entran al aula solo a impartir conocimiento sobre su área o asignatura que tienen. No tienen en cuenta que son seres humanos los que tienen a su cargo, que son llenos de necesidades, de esperanzas, de ilusiones, en busca de un horizonte de información. Creo que piensan solo en el hacer y no en el ser. Por ejemplo, tengo situaciones que se presentan. El docente ingresa al aula. Este es un caso muy cotidiano, ¿no? Pongámoslo, clase de octavo, inicia su clase, los jóvenes no paran de hablar, reírse y no permitir iniciar la clase. Aquí el docente da varias veces la instrucción de sentarse y hacer silencio. Al no lograrlo, sube su tono de voz, comenta que va a iniciar ya y que como no hacen silencio, al final van a tener quiz. En medio de todo esto, de pronto se presenta una niña. Se acerca al profesor y le dice: profe, necesito que puedo hablar con ustedes, que tengo un problema. El profesor, sin mediar ninguna palabra, le dice: este no es el momento. Tengo que iniciar clase y van a tener quiz nuevamente al final, le dice. Siéntese por favor, que ya inicio, y por favor al final de la clase busque a su orientadora. En estos momentos, cuando ya uno ve esto, uno está ahí presente y ve que pues no se dio ningún tipo de apoyo, no se orientó, no se pensó en ese ser humano que estaba ahí con algo necesariamente atendible. Entonces uno se cuestiona, ¿no? Y se pone un empático y dice: esto me gustaría que me pasara a mí, esta niña ¿qué necesita? ¿Qué le pudo haber brindado o qué puedo brindarle yo en este momento
para darle ese apoyo y no simplemente me limito a dictar la clase y a impartir un conocimiento que ellos con un clic ya están listos para acceder a él. Es decir, aquí se reevalúa mucho la posición del maestro, porque si es por conocimiento nada más, uno lo puede sacar ahorita mediante la tecnología sin hacer más allá de oprimir un botón. Entonces, estamos perdiendo y se está perdiendo ese sentimiento, esa sensación de que el ser humano es lo más importante. Tenemos que preocuparnos entonces por nuestros niños y jóvenes, por lo que yo puedo enseñar, no solamente conocimiento, sino cómo darle valores, dar apoyo, cómo puedo ser y ayudar a ser un humano mejor a esta persona, que le ayude a su diario vivir, a manejar sus emociones, a solucionar problemas, a ser un ser humano íntegro en todos los aspectos. Y yo como modelo, ¿cómo puedo ayudar a este muchacho? ¿Y cómo le puedo ayudar, dar a ese ser humano algo más que un conocimiento? Eso es muy importante. Bueno, escuchándote, todos los docentes son personas con necesidades de desarrollo y fortalecimiento integral. Pues como personas, pues tenemos las mismas necesidades que puede llegar a tener cualquier profesional en cualquier área de desempeño. ¿Es el docente en tu concepto abierto a la mejora? ¿Tú crees que los docentes, sobre todo los de colegio, son muy proclives a hacer autocrítica, a hacer autoevaluación de sus competencias blandas frecuentemente? ¿Y es una política institucional o de pronto dentro de las estrategias de las instituciones hay una estrategia de mejoramiento continuo a la par que se desarrollan competencias blandas y duras para el siglo XXI? ¿Qué situación crees tú que se presenta al respecto? Opino que todos los docentes son personas con necesidades de desarrollo y fortalecimiento integral, pero no todos los docentes están abiertos a la mejora, pues sienten que es más carga de trabajo. No le dan la importancia a estas competencias, a estas habilidades, no les ven sentido a muchos, no les parece que es una estrategia. El que las usa y las comprende encuentra un gran valor y una estrategia en su labor diaria, pero aún falta mayor comprensión de la utilidad y efectividad del desarrollo de estas habilidades. Y frente a la autocrítica, más difícil aún, pues sienten que lo que hacen lo están haciendo bien, que tienen el poder y el conocimiento para ser gestionadores efectivos, aunque no lo sean, es decir, no son autocríticos. Y lo que sí hacen es sentir que lo hacen ellos bien, pero que las instituciones educativas o colegios para los que ellos trabajan no cuentan con las metodologías y fallan, y por eso no es culpa de ellos, sino de la institución en algún momento, y no gestionan dentro del aula, es decir, siguen pasando la responsabilidad afuera de ellos, pero no son capaces de usar la autocrítica para poder mejorar y ser mejores docentes en aula. Hablemos un poco de los tipos de relación que se construyen en el aula. ¿Qué es lo más visible que se percibe y cuáles son las menos viables, tanto desde lo positivo como en lo negativo? Es decir, en esa relación pues, de grupos o de persona a persona que se da en diferentes edades. ¿Cuáles son esos tipos de relación que tú más tienes presente y que te llegan a ti a consulta en tu diario vivir? Los tipos de relación que se construyen en el aula actualmente podría decirse que ni son positivos ni son negativos. Son relaciones poco estrechas, distantes, solo vengo a dar la clase y los alumnos a recibirla, ¿no? Ellos no van a nada más al colegio. En algunos casos los alumnos y los docentes se relacionan, por ejemplo, con sus pares. El docente logra crear algún vínculo un poco mejor con sus compañeros profesores y los alumnos con los alumnos, pero cada vez se hacen más lejanos y más distantes. No establecen relaciones estrictamente de orden, sino solamente jefe subalterno, docente-alumno, pero no están pensando en poder tener una parte positiva o negativa en estas relaciones. Entonces yo digo que se vuelven como aisladas y poco formadoras. Entonces, en este punto, pues solamente puedo rescatar que las instituciones o los colegios están buscando
ser más abiertas a este tipo de formaciones en habilidades para sus docentes y alumnos, pero aún falta bastante camino para que esto se fortalezca y pueda llegar a ser más efectivas y el docente rompa los paradigmas que tiene frente a lo que es él y lo que puede hacer. Ya en el marco de desarrollo de competencias para el siglo XXI, centrándonos un poco en el propósito de actualización y fortalecimiento de habilidades y destrezas para el docente, enfoquémonos en la creatividad, la innovación, el liderazgo inspirador y transformacional, la inteligencia emocional y el bienestar integral. De pronto esa gestión y actitud ante el cambio y la ética que incluye el actuar bien basado en valores y convivencia, tanto pues con otros seres vivos, no solamente los humanos, el ambiente, y pues todo esto está permeado ahorita por las tecnologías, ¿no? Se presenta una incertidumbre alta y preocupación, ya que a veces como que no calan mensajes de reflexión de cómo se espera en términos de actuación una renovación que transforme el concepto de la escuela, ¿no? La escuela del siglo XXI, teniendo en cuenta que la escuela del siglo XXI claramente está conformado por todos estos comunidad educativa, estos roles que hacen presente y que tienen pues obviamente también representación en los consejos directivos, los padres, los estudiantes, los docentes, los directivos. ¿Qué consejos o recomendaciones puedes darnos para facilitar este proceso desde los docentes? Desarrollar un marco de habilidades siglo XXI en donde tantas competencias nos digan que hay como ese llamado a ser excepcional para poder ser excepcionalmente orientador de personas y generaciones excepcionales que cambien el ritmo del mundo, pues es un propósito y una misión muy grande. ¿Qué puedes tú analizar frente a este concepto? Bueno, un reto, un paradigma en este marco de desarrollo muy importante de competencias en este siglo XXI, con el mundo tan cambiante y después de una pandemia que nos hizo cuestionarnos la educación en todas las formas. Entonces, yo pienso que un consejo o una recomendación importantísima en este momento es la autocrítica. Nosotros tenemos que ver hacia nuestro interior y hacia el exterior qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y lo más importante es podernos capacitar, innovar, crear, ser capaces de ser líderes de nuestros estudiantes, pero con un cambio de perspectiva. No el docente pasivo, sino proactivo, creativo, abierto, paciente, que logre gestionar su tiempo y sus emociones para ser efectivo, que logre una gestión mucho más allá de un conocimiento. Si el docente comprende que esto le sirve para su vida, puede replicarlo para otros y así ayudar en este momento tan importante de la educación a ser un rol formador, a utilizar este rol como un formador, no como un simple espectador, ¿cierto? Porque es que se cambió esa clásica escuela donde yo tenía la única verdad. Pasamos a una escuela en el siglo XX donde imparto conocimiento, pero no veo al ser. Y esta pandemia nos devuelve al ser. Entonces, al ser humano desde mi interior y mi relación con el exterior. Es decir, con mis otros semejantes, con mis otros estudiantes, con mis otros compañeros. Y cómo estas habilidades y estas competencias me tienen que ayudar a mí a tener mayor inteligencia emocional para poder vivir la vida de una forma más fácil. Si nosotros tenemos estas competencias y las logramos desarrollar, pues nos van a facilitar la vida en todos los aspectos, tanto a nivel personal, con mis hijos, con mi esposo, en mi trabajo, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, lograr desarrollar cada una de las capacidades y de las habilidades que nos permiten tener las habilidades blandas, pues me van a permitir ser un líder excelente en todos los aspectos. Fuera de que pues apoyado ya con el conocimiento y mis competencias duras, pues esto va a ser un hit. Entonces tenemos que poder desarrollar y ser capaces que la mayoría de docentes se capaciten en esto y entiendan por qué son tan importantes para ellos y para los otros.